Buenas tardes a todos, tengan buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor, siempre con los temitas que nos gustan de Alcohólicos Anónimos para que vayamos teniendo más conocimiento a profundidad de nuestro bello programa. Fíjense que quiero que tratemos ahora un tema bien interesante, un tema de ciertos compañeros que se llaman viejos sangrantes. Así le vamos a llamar a este temita, ¿verdad? Los viejos sangrantes en Alcohólicos Anónimos. Vamos a tratar este tema con mucho cariño, ¿verdad? Y con mucho respeto a todos nuestros compañeros Alcohólicos Anónimos. Pero bien, tenemos que tratarlo. Fíjense que nosotros pues sabemos que este tema pues está reflejado o está expuesto en la tradición 2, en la tradición número 2, ¿verdad? De repente nosotros nos encontramos con que nos podemos preguntar, ¿verdad? Bueno, ¿y quién es el director de Alcohólicos Anónimos? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo es posible que nosotros estemos sin dirección, ¿verdad? O sea, pues fíjese que la respuesta es que nosotros solo reconocemos una autoridad fundamental, que es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia del grupo, ¿verdad? Y que quede bien clarito, ¿verdad? Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Pues aquí es donde se arma el problemón. La verdad es que nosotros llegamos enfermos, Alcohólicos Anónimos. Eso hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo que llegamos enfermitos, ¿verdad? Por eso es que el programa va directamente, pero directamente al ego de nosotros, de los ampulosos que somos, los borrachos, ¿verdad? Entonces el programa es en contra del ego. Lo que queremos es nivelar el orgullo, ¿verdad? En una posición normal, en donde debe de ser, pues, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, nos vemos con un montón de problemitas, ¿verdad? Que están en los grupos, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay compañeros que por ser los fundadores del grupo, ¿verdad? Ellos que creen tener poder, creen tener gobierno, creen que son los dueños, pues, del grupo. Y ahí es donde empieza el problema. Fíjense que, claro, ¿verdad? Al orgullo le agrada, pues, estar dirigiendo, que se haga, vea, lo que yo digo en los grupos y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero en AA eso no es así, ¿verdad? En Alcohólicos Anónimos no es así, o sea, nuestros servidores son de confianza y no gobiernan. Tienen el delantal de servidores, no tienen el traje militar que ordenan de tirano, no. Pero como así venimos, ¿verdad? Y ese es el problema. Entonces fíjense que yo creo que pasa algo. Los compañeros, ¿verdad?, que fundan grupos, ¿verdad?, o que hemos fundado grupos, tenemos es decir, hablemos de la gente que no se somete a esto, no practica esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Va? Que las futuras generaciones, los recién llegados, los nuevos, cumplen 1 año, 2 años, 3 años y se van dando cuenta, vea, cuando estudian esta tradición, que ahí no hay gobernadores, vea, sino que ahí la autoridad se llama Dios. Entonces ahí empieza la revuelta, ¿verdad? Ahí empieza la revuelta cuando los nuevos que ya crecieron en conocimiento se rebelan, pues, y empieza
hablar y hablar de lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Nosotros sabemos que ningún tesorero puede exigir cuotas, ¿verdad? El tesorero del grupo jamás va a regañar a alguien que no dé la séptima, pues, ¿verdad? Nuestros tesoreros solo son receptores, ¿verdad? De la cuota voluntaria, pero no va a exigir, ¿verdad? La junta directiva no se puede reunir para expulsar a un miembro que cometa una falta, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? O sea, no existe eso en nada, es otro mundo el de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí no se le puede exigir obediencia. A nadie se le puede reprender, nadie le puede castigar, ¿vea? Entonces le digo, entonces de repente personitas que desconocen esto dentro del grupo dicen, esto no puede ser así, ¿vea? Se molestan, pues, ¿vea? No entienden que aquí pues lo que funciona es la buena voluntad del miembro para autodeterminarse, ¿verdad? Aquí en AA no funciona la reprenda, los castigos, las expulsiones, no existe porque eso ya sabemos que no repercute positivamente en el miembro que se le aplica, pues no. Aquí la forma como nosotros entendemos a través del amor, la comprensión y la tolerancia, ¿verdad? Pero las personitas, ¿verdad? Que no entienden esto, ¿verdad? Son los que se molestan, los que se irritan, ¿verdad? Los que quieren mantener el poder, ¿verdad? Los que pelean, ¿verdad? O sea, no entienden, ¿verdad? Que hay una única autoridad fundamental que gobierna Alcohólicos Anónimos, que repito, ¿verdad? Que es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia del grupo, ¿verdad? Fíjense que aquí me quiero detener un poco porque que puede manifestarse en la conciencia del grupo, por ejemplo, en una elección, ¿verdad? En una votación para una decisión que el grupo va a tomar. Puede ser una nueva junta de servicio, cualquier cosita, quieren poner refrigeradora, quieren comprar, etc. Entonces lo llevan a la conciencia del grupo. Entonces, en esa conciencia del grupo no siempre va Dios, ¿verdad? No siempre va Dios. ¿Por qué? Porque conciencia significa conocimiento. Entonces, para tomar decisiones acertadas, yo tengo que tener el conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea que yo tengo que mi conducta, que mi voto vaya como votaría Dios, pues, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, imagínense, miren, fíjense, compañeros, que el compañero Freddy, ¿verdad? Hemos convocado esta reunión para que votemos. Fíjense que el compañero Freddy, de muy buena voluntad, ¿verdad? Con un gesto muy bueno, le quiere regalar al grupo una refrigeradora, ¿verdad? Entonces, así que lo vamos a votar, a ver qué dice la conciencia del grupo, ¿verdad? Lo que está diciendo el compañero ahí es, vamos a votar de acuerdo a lo que cada uno de ustedes conoce lo que es Alcohólicos Anónimos, que es lo mismo que conocer a Dios, como votaría Dios, ¿verdad? Entonces viene uno y dice, miren, compañeros, la experiencia nos dice de que no es bueno, ¿verdad?, aceptar regalías de los compañeros, porque les voy a hablar claramente, porque de repente estos a veces se ponen borrachos, recaen y vienen bien bravos a recoger la refrigeradora, ¿verdad? Eso ahorita es la experiencia, ¿verdad? Entonces yo creo que lo mejor es que le pongamos un precio simbólico a la refrigeradora, ¿verdad? Lo echemos en la séptima y se lo demos a él. Esa es la conciencia del grupo, ese uno, y hay 40 en el grupo. Ese que habló así es el que tiene en quién se va a manifestar Dios, ¿verdad? Ese Dios que puede manifestarse en la conciencia del grupo, o sea, en quien tiene conocimiento. Repito, conciencia es sinónimo de conocimiento, conciencia. Pero los demás argumentaron, compañeros, pido la palabra, miren,
no le neguemos al compañero que tiene ese corazón agradecido de regalarle al grupo la refrigeradora, hombre. No seamos ingratos de negarle que sirva a él, pues lo está haciendo con buena voluntad, no, hombre. Seamos agradecidos, compañeros, y empieza el montón. Votan 39 y la refrigeradora llegó regalada por el compañero. Entonces, ¿qué pasó, vea? Se dio lo que el compañero dijo, lastimosamente, vea. La persona que lo donó compulsivamente en un momento de sentimentalismo barato y se recayó, se puso bolo y recayó porque se peleó con otro que estaba por ahí, que estaba en la junta de servicios. Total, es que recayó y llegó bolo a recoger la refrigeradora. Entonces ahí podemos ver nosotros que podemos decir que no siempre, ¿verdad? El voto del grupo de mayoría no va revestido de la manifestación de Dios allí en esa votación. Vean. Entonces, las personas que no tienen este conocimiento, que no reducen su ego, su tamaño normal, entonces ellos quieren seguir mandando, ¿vea? Ellos no entienden que el servir en Alcohólicos Anónimos es un privilegio, ¿verdad? Y que de repente se puede convertir, ¿verdad?, en una ingratitud de los compañeros, ¿verdad?, que se convierte por el aparente desagradecimiento de los compañeros al servicio que yo doy, se convierte en un ingrato privilegio de servir. Una persona ya crecida en Alcohólicos Anónimos entiende eso y no anda buscando, ¿verdad?, notoriedad, ni anda buscando que le agradezcan, ¿verdad? Porque una persona que ya está crecidita entiende esto y él bien sabe que esto se da y entiende que los que están allí actuando de esa manera son personas que no han entendido todavía y él los comprende y los tolera, ¿verdad? A estos que estamos hablando, de los viejitos, ¿verdad?, de los viejitos bravos en Alcohólicos Anónimos, los viejos sangrantes, le llaman. Ellos se molestan, se irritan y a tal grado que hubo un compañero, fíjense, viejo, que le dijo a un ahijado: me arrepiento de haberte traído a Alcohólicos Anónimos. Imagínense qué horrible eso. Pero bien, entonces les digo, el asunto es permitir que ese Dios amoroso se manifieste en mi conciencia, ¿verdad? Y cuando Él se manifiesta en mi conciencia, yo lo que voy a hacer es comprender y tolerar a los demás, ¿verdad?, y que no tener expectativas en que me van a reconocer mi servicio, pues, ¿verdad? Y algunos compañeros se dan a la tarea seria, fíjense, de reducir el ego a uno. Eso hay que entenderlo también. Por ejemplo, en el grupo de gente joven, cuando yo recién llegué a Alcohólicos Anónimos, a mí me metieron a la par, ¿verdad?, de Bernardino, un compañero que fue el responsable de montar la reunión, la sesión pública. Entonces la montamos y yo le estuve ayudando, ¿verdad? Pero fíjense que después que el día domingo hasta se desveló quizás Bernardino y hizo un reporte. Al día siguiente, el lunes, llegó con un foldercito bien bonito, ¿verdad?, a hacer el reporte, ¿verdad? Y pidió la palabra y dijo, ¿verdad?, aquí les traigo un reporte de lo que ha sido la gestión pública, cuánto se ha gastado, los pasos que di, el tiempo que invertí, la gente que contacté. Un reporte como se hace en otros lugares, ¿verdad? Pero en el fondo, vean, los que van más adelante, a veces entienden que lo que está pasando allí es buscar notoriedad, prestigio y aplauso, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Entonces este compañero, el mudo Esteban, le tomó el folder, fíjese, y lo rompió y lo aventó al aire, ¿verdad? Aquí no andé buscando prestigio, le dijo, ni fama, le dijo aquí. ¿Y querés que te diga algo? Ha sido la gestión más basura que yo he conocido. Ay, imagínense. Qué escuela más dura, pero así pasa, ¿verdad? Eso sí pasa. Entonces, entendamos que estas cosas se dan en Alcohólicos Anónimos y que todo lleva un propósito, el propósito a todos necesitamos que nos reduzcan el ego, todos necesitamos que nos ayuden a bajar el ego para llegar hasta la humildad, ¿verdad? Entonces, algunos compañeros, ¿verdad?,
algunos compañeros se llenan que son fundadoras a veces de los grupos, ¿ve? Y sus amigos, ¿ve? Porque siempre se hacen grupitos dentro del grupo, ¿ve? Entonces, ¿qué les ha acontecido a ellos? ¿Ve? Entonces se llenan de ansiedad, de tristeza, ¿ve? Se vuelven irritados, ¿verdad? Se vuelven irritados, ¿verdad? Entonces ellos están en el grupo de esa manera, pues, ¿ve? Ellos creen de que no se les considera, ¿va? El haber sido fundadores de grupo, que son desagradecidos, ¿vea? Que son desconsiderados, ¿vea? Que no, se convierten en viejos descontentos, ¿vea? Ellos dicen que realmente ellos deberían de seguir dirigiendo el grupo, quieren que los reelijan y a veces andan haciendo hasta actitudes de proselitismo, ¿vea? para que lo vuelvan a nombrar, ¿vea? Y eso no se puede, no se puede. Fíjense que aquí yo recuerdo que me di cuenta yo, pues, que cuando iban a nombrar la primera junta de servicio de Alcohólicos Anónimos, la primera junta de servicio, de servicios generales, pues, la OSG, ¿va? Fíjense que estaban nombrando la estructura de Alcohólicos Anónimos, una manta amarilla que anda por ahí. Entonces estaban queriendo nombrar al primer director, debe ser el primer director de la OSG. Entonces había uno de ellos allí que andaba haciendo proselitismo con sus amigos, contando, invitándolos, regalando llaveros, como que son políticos, ¿verdad? Y me cuentan, vea, que hubieron varios compañeros que le dijeron cosas, vea, pero le dijeron cosas a este compañero. Vea que, mire, aquí no es partido político, siéntese, si nosotros queremos que usted va a servir, es el indicado, lo vamos a nombrar, pero usted es el menos indicado para que lo nombremos, y así, pues, ingrato, ¿va? Pues este señor se fue resentido y nunca más volvió a Alcohólicos Anónimos. Y les estoy hablando de Leonel Ayala, ¿verdad? Quien hizo la línea de Dr. Ayala. Entonces, así pues, me he dado cuenta yo que comenzó esta situación de él. Entonces, ¿hasta dónde se llega? Les digo, cuando una persona está descontenta, cuando un viejo está resentido, porque él no ha trabajado con su ego, ¿vea? No ha trabajado dándole vida a su espíritu y a los principios, ¿vea? Entonces, aquí suceden dos cosas, fíjense. O vuelven a emborracharse o se convierten en los viejos sangrantes. Cuando estas cosas se dan, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las dos situaciones, pero fíjense que hablemos de lo que se quedan, no los que se emborracharon, de resentidos que se van y etcétera, ¿verdad? Entonces, viejos descontentos, viejos sangrantes, entonces se quedan en los grupos, no se emborrachan, ¿verdad? Se quedan en los grupos. Y empieza pues su proceso. Y gracias a Dios, fíjense, estas gentes, si se someten al proceso, viven su experiencia. Miren, nosotros tuvimos un compañero que lastimosamente tampoco ya regresó a los grupos, no volvió, no ha bebido, sabemos nosotros que no ha bebido, pero ya no va a los grupos, ¿vea? Y es una persona que necesita estar en los grupos, como todos necesitamos, ¿vea? Este compañero fue el que firmó el contrato para hacer un grupo, ¿verdad? El compañero Pasaquina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estuvimos en la primera reunión de ese grupo, yo estuve ahí, ¿verdad? Y me quedé ahí. Entonces este compañero, un compañero, imagínense cómo son las cosas, ¿va? Él ya había recaído, pobrecito, ¿va? Ya había recaído. Entonces, pero en la segunda vuelta, ¿verdad? Ya fue que me encontré yo con ellos. Entonces, empezamos a trabajar en un grupo muy lindo, un grupo bien sabroso, bien bonito. Un grupo rico, lleno, sabrosísimo. Verán qué bonito lo que en ese grupo pasó, ¿verdad? Fíjense que teníamos
en ese grupo estaba tan precioso, había una gran variedad. Fíjense que a veces me recuerdo. Estaba Mario, que era un ateo marxista-leninista. Estaba Rolando, que era un psicólogo. Estaba Chilo, un compañero Chilo, un abogado, que él era un filósofo socrático. Miren qué bonito, pues, ¿verdad? Estaba el doctor Cárcamo, que era un pastor graduado, pero que no ejerce, ¿verdad? Alcohólico, no, pero se graduó, ¿verdad? En la iglesia de Betel, ¿verdad? No, creo que no fue aquí en la INCEFAD, se graduó. 9 años estudió y hizo pastor. Imagínense qué bonito, pues, y me encontraba yo ahí también con Pasaquina. Estaba Corbera, un veteranazo de la Unión, un viejo experto en Alcohólicos Anónimos, que por cierto era bien amigo de Pasaquina porque eran de la Unión los dos. Pero ¿qué pasó? De repente lo que estamos hablando, el ego, lo que está hablando la tradición, el ego. Habían cosas que ya no le gustaron a Pasaquina, ¿va? A tal grado que una vez le dijo al vigilante que no dejara entrar a una persona, a un compañero completamente desconocedor de lo que es Alcohólicos Anónimos, de esto que estamos estudiando nosotros ahorita. La cosa es que se molestó tanto y se irritó tanto que una vez dijo que le iba a cambiar la chapa. Y recuerden que yo tengo aquí el contrato firmado del grupo, soy yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Muchos que decidimos irnos. Yo dije, me voy a ir porque ¿para qué iba a estar discutiendo con él? Yo hablé con él 3 veces, pero no entendía nunca. Entonces, ¿qué pasó? Nos fuimos. Cada quien nos fuimos a diferentes. Queríamos fundar un grupo nuevo, pero no encontramos local, ¿verdad? No encontramos local. Yo les dije a los compañeros, miren, mejor vámonos, ¿para qué vamos a estar peleando con él aquí? Es un señor de 73 años. Y mejor que se quede él con el grupo y que haga sus cositas ahí. La cosa es que el grupo se cerró. Un grupo tan lindo que les menciono que lo teníamos. Se iniciaron ahí como 4 personas, que gracias a Dios se quedaron. Ahí estaba un compañero, Huguito, precioso compañero. Pero bien, entonces ese es el viejo sangrante, ¿verdad? Pero les decía, ¿verdad? El viejo sangrante que se quede en los grupos, que nos emborracha y no se va, felizmente vemos nosotros que la mayoría sobreviven y pasan a ser ancianos estadistas. Miren qué interesante esto, pues. O sea, el que pasó la batalla, el que se quedó, el que sufrió a veces hasta la sustitución intempestiva de la junta directiva, ¿va? Porque son tercos los viejos. Todas esas cosas se dan entonces, pero el que se queda, nosotros hemos visto felizmente que la mayoría sobreviven y pasan a ser, les repito, ancianos estadistas, que es una categoría ya diferente, ¿verdad? Un anciano estadista es una persona que de ellos emanan las opiniones calmadas. Miren qué lindo, pues. O sea, un anciano, pero mire todo lo que pasa, va. Por es que no hay que irse, los grupos hay que quedarse, aunque le den a uno los nuevos, le den por todos lados, ¿verdad? Hay que entenderlo, ¿verdad? Pero del anciano estadista, miren qué preciosura, ¿va? Ellos son calmados, sus opiniones son calmadas, tienen el conocimiento seguro y el ejemplo humilde que pueden resolver los grupos en sus momentos de crisis, pueden asesorar a grupos en sus momentos de crisis. Un anciano estadista es humilde, es calmado, es sabio, tiene el conocimiento de lo que es Alcohólicos Anónimos. Cuando el grupo está perplejo, se vuelve a ellos a pedirles consejo, Aquí podemos ir ya desmintiendo un montón de cosas que se dicen en los grupos. Aquí no se dan consejos, aquí nadie aconseja a nadie. La tradición dice que los ancianos estadistas tienen la sabiduría para dar el consejo a las personas que están dirigiendo un grupo en los momentos de crisis, ¿verdad? Los ancianos estadistas pasan a ser
ahí está, mire, el instrumento de expresión de la conciencia del grupo. Es lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? O sea, el anciano estadista, el hombre experto, el hombre sabio, el hombre procesado con los 12 pasos, un hombre con un despertar espiritual, con alegría de vivir, ese hombre pasa a ser la expresión de la conciencia del grupo. Y fíjese bien, ¿verdad? Aquí vamos a ver otra cosa. En realidad son la voz pura de Alcohólicos Anónimos. Esa es otra mentira, que hay montones que dicen, aquí nadie habla en nombre de AA. O sea, la gente a veces solo se expresa y desconoce. El anciano estadista es la voz, no solamente es la voz de Alcohólicos Anónimos, es la voz pura. La voz pura de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Ahora bien, ellos no dirigen por mandato, por imposición. Ellos dirigen por el buen ejemplo que nos dan. Miren qué bonito, el buen ejemplo que nos dan. Ese ejemplo de ser verdaderamente líder, de ser de una personalidad calmada, de ser hombres con conocimientos y son seguros. Son hombres que nos enseñan con su ejemplo a ser humildes, ¿verdad? Y claro, son hombres expertos en Alcohólicos Anónimos y son los que al final pues le van dando las salidas a los verdaderos problemas de Alcohólicos Anónimos cuando el grupo está perceptivo. O sea, está todavía que se puede rescatar a veces. A veces se ponen tan groseros los compañeros que no aceptan nada. Entonces hay que dejarlos que vivan su experiencia, ¿verdad? Yo hace poco me encontré este pasaquina que le dije, ¿verdad? Y platicamos. Y yo lo sentí triste, desconsolado. ¿Y cómo creen ustedes que no va a ser así? Pues si está sobre mi espalda que un grupo sea cerrado, eso es meterse directamente con Dios, pues, ¿verdad? Si cada grupo es un centro de resurrección de los que están recién llegados, ¿verdad? Entonces, miren qué preciosura del anciano estadista, ¿verdad? Entonces, la experiencia nos ha llevado nosotros a la conclusión de que la conciencia de nuestro grupo, bien guiada por sus ancianos, es más sabia que si tuviese un solo conductor. Ahí está. O sea, fíjense, la experiencia, lo que le estoy diciendo yo, nos ha llevado a esa conclusión, vea que nuestro grupo, bien guiado por sus ancianos, escuchar la voz pura de ellos es más sabia que si tuviese un solo conductor. ¿Verdad? Y aquí quiero ampliar un poquito. Fíjense que aquí esto de un solo conductor, hace unas décadas para atrás aparecieron los dueños de grupo. Vea, esas personas que ellos pues, si falta dinero lo ponen, si no hay séptima lo ponen, si no hay para pagar el grupo ellos lo pagan, y eso los hace sentir a ellos que son los únicos conductores del grupo. Gran error, ¿verdad? Porque fíjense que aquí lo que sucede, me voy a quedar un poquito aquí. Lo que hemos visto nosotros, miren, está el único conductor, el dueño del grupo, dando órdenes, mandando, poniendo disciplina. Hay un grupo en donde firmaron, a dos expulsaron, hicieron firmar una carta a los nuevos que no tienen la conciencia real. Estos conductores de grupo, que eran dos, hicieron firmar una carta a los otros y expulsaron a dos compañeros. Cuando eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero bien, entonces el asunto es que cuando aparecen estos señores conductores, que son, les digo yo, los viejos sangrantes, entonces empiezan los recién llegados a crecer, pero como estos conductores fueron los que los vieron llegar y los apadrinaron, estos muchachos que van creciendo 1, 2, 3, 4, 5 años,
se dan cuenta que están equivocados estos conductores únicos del grupo, pero ellos por respeto, por amor y por agradecimiento no les dicen nada, no los emplazan. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelven neuróticos, se vuelven estresados en el grupo. Hemos visto esos grupos nosotros estresados, inquietos y hablan del conductor, pero el dueño del grupo, pero a espaldas. Yo les he dicho a muchos, algunas veces en dos grupos, miren, hablen cuando esté la persona, no hablen cuando no esté, pero cuando no está en la reunión hablan de esas cosas, pues, hablan del conductor, del dueño del grupo, del viejo sangrante. Pero que cuando yo me fijé cuando llegaban las personas estas y ya no hablaban ahí. Hablaban como ellos querían que hablaran. Y lo que querían que ellos dijeran. Imagínense, eso no puede ser. Entonces eso provoca estrés, ¿verdad? Eso provoca malestar. Entonces la gente está inquieta y como también crean dependencia del grupo, no se pueden ir. Hasta ya más adelante, ¿verdad? Cuando ya tienen unos 8, 9, 10 años, he visto yo que se van para otro grupo, ¿verdad? Porque los viejos ahí siguen, ¿verdad? Entonces, les decía, ¿verdad? Que felizmente, pues estas personas, viejas sangrantes, si se quedan, felizmente los vemos convertirse en ancianos estadistas. Entonces es interesante que nosotros sepamos estas cosas para que nos quedemos en el grupo. Mientras estemos en el grupo hay esperanza. Mientras estemos en el grupo va a suceder esto lindo. Imagínense llegar a ser la voz pura de Alcohólicos Anónimos. Llegar a tener una personalidad calmada. Llegar a tener sabiduría. Dar consejos cuando me lo pidan. Qué preciosidad de personalidad de un anciano estadista que es, ¿verdad?, a lo que nosotros aspiramos y que si nos quedamos vamos a llegar a ser los ancianos sabios que vamos a dirigir humildemente y sabiamente a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias, compañeros, y muchas bendiciones.